La ansiedad como un lenguaje sagrado del alma. Hay una forma de temblor que no se ve, un movimiento interno, silencioso, que no sacude el cuerpo por fuera, pero que sacude la vida por dentro. La ansiedad no siempre grita, a veces susurra, a veces se esconde detrás de la respiración entrecortada, del insomnio persistente, de la necesidad urgente de estar ocupado, de ese nudo en el pecho que no sabes explicar. Y es allí, en ese susurro disfrazado de prisa, donde comienza esta travesía. Una travesía para escuchar lo que la ansiedad está tratando de proteger en ti, y lo que se revela cuando en vez de silenciarla, la honras con silencio. El doctor James Doty explica que el estrés crónico no solo desgasta el cuerpo, sino que altera el funcionamiento del córtex prefrontal, esa región sutil del cerebro responsable de la compasión, de la intuición, de la claridad para discernir lo que realmente importa. Cuando esa parte se apaga por exceso de estímulo, el alma empieza a gritar a través del cuerpo, y muchas veces ese grito se llama ansiedad, pero no como enemigo, no como falla, no como enfermedad, como brújula. Una brújula distorsionada, sí, pero brújula al fin, señalando algo que hemos olvidado mirar, apuntando a un lugar interno que dejamos demasiado vacío por demasiado tiempo. Eckhart Tolle nos ofrece otra clave. Él dice, la ansiedad es el ruido de una mente que no quiere estar donde el cuerpo está. Y tal vez esa sea una de las definiciones más simples y más poderosas. Porque no importa cuántos libros leas, ni cuántas herramientas tengas a tu disposición. Mientras estés fuera de ti, fuera de la hora, fuera de tu cuerpo, fuera de tu silencio, la ansiedad seguirá buscando formas de traerte de vuelta. No porque quiera castigarte, sino porque quiere despertarte. No porque quiera paralizarte, sino porque quiere mostrarte que hay partes tuyas implorando por escucha, por ternura, por espacio. El problema es que la mayoría de nosotros aprendió a tratar la ansiedad como un error, como algo a ser eliminado, controlado, corregido. Queremos callar la ansiedad, anestesiar sus síntomas, tapar sus agujeros con compromisos, distracciones, productividad. Raramente paramos para preguntar, ¿y si esto que estoy sintiendo no fuera una falla, sino un mensaje? ¿Y si en vez de luchar contra ella, me sentara a su lado, como quien se sienta al lado de un niño asustado, para preguntar, ¿qué estás intentando contarme? Este video no es sobre técnicas para eliminar la ansiedad. No es una fórmula. Es una invitación, un buceo, una travesía interior para traducir lo que ese estado emocional está tratando de revelar y, principalmente, una jornada para acceder al silencio que existe por detrás del ruido. Porque en el fondo, la ansiedad no quiere destruirte, quiere que escuches, quiere que pares, quiere que recuerdes. Vamos a mirar más de cerca. La ansiedad es, muchas veces, una respuesta exagerada a estímulos que no siempre representan peligro real. Desde el punto de vista neurocientífico, activa la amígdala cerebral, esa estructura sintrona que se enciende cuando sentimos miedo. El cuerpo entra en estado de vigilancia, el corazón se acelera, la respiración se acorta, la digestión se ralentiza. Todo esto sucede como si estuviera siendo amenazado por algo externo, aunque lo que te esté incomodando sea invisible e interno. Un pensamiento, una anticipación, un vacío, un dolor no dicho. Y es aquí donde la sabiduría del Dr. James Doty se alinea con la experiencia espiritual más profunda. La ansiedad muchas veces no es miedo de lo que está sucediendo ahora, es miedo de lo que puede pasar después. Es el dolor de ser arrancado del presente. Es la urgencia de huir de una hora que carga un silencio que no sabemos cómo escuchar. Y el cuerpo, que es sabio, intenta avisar. Pero la mente, que está condicionada, no escucha. Quiere resolver, quiere actuar, quiere correr. Y cuanto más corre, más lejos queda del punto donde todo comienza, el momento presente. El silencio del que hablamos aquí
no es la ausencia de sonido, es la ausencia de interferencia. Es el espacio donde el alma finalmente puede hablar. Y es por eso que escuchar la ansiedad no es fácil, porque te pide que pares, te pide que sientas, te pide que encares lo que intentaste evitar con listas, con metas, con distracciones, con creencias. Pero cuando la honras, no con miedo, sino con escucha, algo comienza a cambiar. No de fuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. El cuerpo se desacelera, la mente se suaviza y un nuevo espacio se abre. En este video serás conducido por una jornada de 9 capítulos. Cada uno de ellos es una puerta. Una forma de mirar la ansiedad sin juicio. Una forma de traducirla con compasión. Exploraremos lo que intenta esconder, lo que intenta proteger y principalmente lo que revela cuando ya no está siendo combatida, sino reconocida. Porque al final de cuentas, toda emoción quiere ser comprendida. Y la ansiedad, quizás más que todas, está implorando por eso. No estás roto, no estás enfermo, no eres débil. Estás sobrecargado de ruidos, de historias, de exigencias, de carreras que te alejaron de tu eje. Y si hoy sientes que tu alma está pidiendo silencio, es porque ella se acuerda de algo que olvidaste. Se acuerda de un lugar más calmo, más íntegro, más verdadero. Y ella quiere llevarte hasta ahí. A través de la ansiedad, sí. A través de la incomodidad, tal vez. Pero sobre todo, a través de la escucha. Porque lo que duele también puede curar. Y lo que inquieta también puede revelar. Bienvenido a esta travesía. Que este silencio que comienza ahora sea el inicio de un nuevo tipo de escucha. La escucha que transforma, la escucha que libera, la escucha que ya sabes hacer, pero tal vez olvidaste. Vamos a recordar juntos. El grito del alma cuando el cuerpo corre detrás del tiempo. Hay mañanas en que el cuerpo despierta, pero la mente ya lleva horas corriendo. Despiertas con el estómago en nudos, con el pecho apretado, con la respiración entrecortada. Antes incluso de abrir los ojos, ya estás en el futuro, en lo que falta, en lo que puede salir mal, en todo lo que aún no ha sucedido, pero que ya está siendo sentido como si fuera real. Y es ahí, en ese intervalo entre la hora y el después, donde nace la ansiedad. No llega como visitante, llega como presencia dominante. Toma el cuerpo, invade los pensamientos, secuestra tu paz. Este estado de presencia secuestrada no es solo una metáfora poética. La neurociencia lo explica con precisión. Cuando el sistema nervioso entiende que hay una amenaza, aunque sea imaginada, activa la amígdala cerebral, la misma estructura que nos salvaba de la muerte cuando necesitábamos correr de depredadores. Pero ahora, en el mundo moderno, ese depredador es invisible. Es una cuenta a pagar, una conversación difícil, un proyecto inacabado, un y sí que nunca se realiza. Y el cuerpo, que no sabe diferenciar el miedo real del miedo proyectado, responde como si estuviera en peligro y responde con ansiedad. James Doty habla sobre esto con una claridad desarmante. La ansiedad no es una falla moral, no es un defecto espiritual. Es una consecuencia del desajuste entre el tiempo del cuerpo y el tiempo de la mente. El cuerpo está aquí, pero la mente ya se fue, y el precio de esa separación es alto. Pagamos con sueño ligero, con fatiga crónica, con irritabilidad, con desatención. Pagamos sobre todo por la desconexión de aquello que realmente importa, el momento presente. Pero ¿por qué huimos tanto del ahora? Porque a veces el ahora está lleno de silencios que duelen, está lleno de espacios donde el control no alcanza, y eso nos asusta. La mente corre porque tiene miedo de parar y percibir el vacío que se fue formando a lo largo de los años, un vacío que carga preguntas sin respuesta, afectos no expresados, pérdidas no digeridas. Huimos al futuro para no mirar el agujero que existe aquí, pero la paradoja es cruel. Cuanto más corremos, más se profundiza ese agujero. La ansiedad entonces es un grito del cuerpo diciendo, no aguanto más correr detrás de un tiempo que no me pertenece. Es un pedido para parar, para respirar, para desacelerar.
Pero ¿cómo escuchar ese pedido si fuimos entrenados para ver la pausa como fracaso, el cansancio como pereza, el silencio como pérdida de tiempo? La cultura de la prisa nos enseñó que el valor está en producir, en responder, en entregar, y olvidamos que hay otro valor, más sutil, más esencial, que nace de la capacidad de simplemente estar. El dolor que muchos sienten y no logran nombrar no es dolor de fracaso, es dolor de estar desconectado de uno mismo, es dolor de no poder sostener más la máscara, dolor de seguir funcionando mientras el corazón ya está pidiendo socorro, porque hay una urgencia que no aparece en los exámenes, pero que se manifiesta en cada pequeño gesto, en la forma de sentarse, en la forma de comer, en la forma de respirar. Ansiedad es el nombre de esa urgencia invisible, la urgencia de huir de un presente que carga un pasado no elaborado y un futuro demasiado imaginado. Pero el cuerpo es más sabio que la mente. Intenta avisar, se paraliza, pesa, grita con dolores que no tienen causa física, se cansa antes de tiempo, transpira sin motivo. No está enfermo, está sobrecargado, y cuando la mente no escucha, el cuerpo sube el volumen. Hasta que un día no tenemos más elección. La ansiedad nos obliga a parar, a reconsiderar, a mirar hacia adentro, a preguntarnos, ¿en qué momento comencé a correr de mí mismo? Y es en ese punto donde comienza la verdadera escucha. No la escucha terapéutica en el sentido clínico, sino la escucha espiritual, la escucha del alma, aquella que no necesita palabras sino espacio, de presencia, de tiempo. Es cuando finalmente dejamos de correr detrás del tiempo y comenzamos a movernos en el tiempo del cuerpo, en el tiempo del alma, un tiempo que no es lineal ni productivo, pero es real. Es el único donde la cura puede suceder. Cuando te detienes, el grito de la ansiedad cambia de tono, deja de ser amenaza y pasa a ser lenguaje. Empiezas a entender que la ansiedad no es el fin, es el comienzo de un reencuentro, de una reconstrucción, de una nueva forma de estar contigo, una forma más amable, más honesta, más despacio. Y en ese despacio, algo se transforma, no porque todo haya sido resuelto, sino porque dejaste de luchar contra el tiempo. Porque ahora sabes, no es el tiempo el que corre demasiado, eres tú quien fue demasiado lejos de sí mismo, y la ansiedad solo está intentando traerte de vuelta al cuerpo, de vuelta a la hora, de vuelta al silencio donde todo comienza, donde todo puede al fin descansar. Mito: la ansiedad es falta de fe, el juicio espiritual que agrava el sufrimiento. Hay heridas que no se ven, pero duelen, y a veces duelen más no por lo que son, sino por cómo las interpretamos. En el camino espiritual, uno de los errores más comunes y más silenciosos es el juicio disfrazado de luz. Aquella voz que, en nombre de una supuesta elevación, te dice que lo que sientes es una señal de que no estás suficientemente despierto, que si tienes ansiedad es porque no has confiado, que si el miedo persiste es porque no has vibrado alto. Y así, la ansiedad deja de ser una emoción humana y pasa a ser una falla espiritual. Este mito, el de que la ansiedad es falta de fe, ha hecho mucho daño, porque no solo no cura, sino que añade una segunda capa de dolor. A la inquietud del cuerpo se suma la vergüenza del alma. Al malestar físico se suma la culpa interna. Y entonces, lo que antes era solo un pedido de atención emocional, se transforma en una batalla silenciosa contra uno mismo. Como si sentir ansiedad fuera una señal de debilidad. Como si confiar implicara no temer nunca más. Como si estar en el camino del despertar significara dejar de ser humano. Pero James Doty, en su enfoque profundo y compasivo, nos recuerda algo esencial. La espiritualidad no es un escape de la experiencia humana, es una forma de abrazarla con más conciencia. Y abrazar la experiencia humana implica aceptar que a veces hay miedo, hay tensión, hay ruido, hay ansiedad. No porque estés fallando, sino porque estás vivo. Porque sentir ansiedad no es señal de que perdiste la fe, es señal de que hay algo en ti que necesita ser visto,
escuchado, sostenido. La espiritualidad tóxica, sin embargo, insiste en convertir toda emoción incómoda en un signo de atraso. Y así, muchas personas que están en procesos profundos de crecimiento empiezan a esconder sus emociones reales por miedo a no parecer conscientes. Se visten de calma, pero tiemblan por dentro. Repiten afirmaciones positivas, pero no creen en ellas. Sostienen sonrisas que duelen y terminan viviendo una especie de disociación espiritual. Cuerpo por un lado, alma por otro, luz por fuera, sombra por dentro. Y todo en nombre de una falsa idea de iluminación. Pero la verdadera espiritualidad no niega la sombra, la sostiene, la respeta, la honra, porque sabe que sin ella no hay integración. Sin ella la luz es solo apariencia. Y la ansiedad, cuando es mirada con esta perspectiva, deja de ser un obstáculo y se transforma en guía, porque no hay emoción que llegue sin propósito. Incluso el miedo tiene una intención, incluso la ansiedad tiene un sentido, y ese sentido no se revela negándola, ni juzgándola, ni disfrazándola de algo que no es. Se revela cuando te sientas con ella y preguntas, ¿qué necesitas de mí? Pero el juicio espiritual interrumpe ese diálogo. Dice cosas como, no deberías sentir eso, ya superaste esa etapa, atraerás más ansiedad si hablas de ella. Y así, la ansiedad no solo se vuelve más intensa, se vuelve solitaria, pierde el derecho a existir. Y eso duele, porque nada duele más que sentir que uno no puede habitar su propia experiencia sin ser condenado por ella, ni por otros, ni por uno mismo. Esa condena, en muchos casos, no viene de mala intención, viene del miedo. Miedo a volver a caer, miedo a no avanzar, miedo a no ser suficiente. Pero ese miedo, cuando se esconde detrás de frases espirituales vacías, solo profundiza la desconexión, porque convierte la práctica espiritual en una cárcel invisible, donde solo hay lugar para las emociones elevadas. Y la ansiedad, que solo pedía comprensión, termina encerrada en silencio, creciendo en la oscuridad. Por eso es tan necesario desmitificar esta idea, abrir espacio para una espiritualidad que no excluya, que no niegue, que no juzgue. Una espiritualidad que entienda que el camino hacia adentro no es una línea recta, sino una espiral, que a veces retroceder también es parte del avanzar, que a veces el alma grita a través de un ataque de pánico, no para castigarte, sino para salvarte de una vida donde ya no puedes respirar. Aceptar la ansiedad como parte del camino no significa rendirse a ella, significa incluirla en el mapa, significa reconocer que hay algo que te está pidiendo cuidado, no corrección, que hay una parte de ti que está tratando de sobrevivir, no de sabotearte. Y cuando empiezas a ver eso, algo cambia, porque dejas de pelear contigo, dejas de exigirte perfección y empiezas, por fin, a escucharte con ternura. Esa ternura, que muchos llaman compasión, es la medicina más poderosa. No porque elimine la ansiedad de inmediato, sino porque te devuelve a ti, te devuelve al momento, te devuelve a tu cuerpo, te permite decir, sí, tengo ansiedad, y también tengo fe, y también tengo fuerza, y también tengo derecho a sentir lo que siento, porque no se trata de elegir entre sentir miedo o tener confianza. Se trata de recordar que el miedo puede caminar al lado de la fe, que la ansiedad puede existir junto al amor, que el ruido puede sonar aun cuando el alma está despertando. Al final, la espiritualidad no es un disfraz del ego, es un hogar para la verdad, y la verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Y cuando puedes mirar tu ansiedad desde ese lugar, sin juicio, sin culpa, sin negación, entonces algo en ti se alivia, porque ya no estás solo, porque ya no necesitas esconderte, porque por fin estás permitiendo que tu alma hable, incluso si lo hace con temblores, con lágrimas, con preguntas sin respuesta. Y eso también es fe, eso también es despertar, y eso también es amor. ¿Qué está intentando impedir la ansiedad que escuches en tu interior? Hay preguntas que no llegan desde la mente, no son lógicas,
No son estructuradas, no siguen una secuencia clara. Vienen desde más profundo, desde ese lugar íntimo donde vive lo que no pudimos nombrar, lo que evitamos mirar, lo que llevamos dentro como una voz apagada que, sin embargo, no ha dejado de hablar. Y a veces, esa voz se manifiesta no como claridad, sino como ansiedad, porque antes de volverse palabra, el alma grita en forma de síntoma. La ansiedad no aparece porque sí, llega con una función que no siempre entendemos, pero que tiene sentido. Y ese sentido, más que ser explicado, necesita ser escuchado. Porque muchas veces no es que estemos confundidos, es que hay algo que está intentando hablarnos, pero no hemos hecho el silencio suficiente para poder oírlo. Y la ansiedad, entonces, actúa como una especie de interferencia, como si su presencia intensa nos protegiera de algo aún más profundo, algo que quizá no estamos preparados para mirar, algo que aún duele demasiado, algo que está pidiendo espacio pero que no hemos sabido cómo sostener. Esta es una de las comprensiones más importantes en los caminos de sanación emocional y espiritual. El síntoma llega antes que la conciencia. Lo que sientes viene primero, lo que entiendes después. Pero la mayoría de nosotros intenta hacer lo contrario. Queremos controlar antes de comprender, silenciar antes de traducir, resolver antes de escuchar. Y en ese afán por acabar con la ansiedad a toda costa, no vemos que tal vez, solo tal vez, lo que necesita no es que la callen, sino que alguien le diga, te estoy escuchando. Escuchar a la ansiedad no es sencillo, porque no habla con frases claras, habla con sensaciones, con agitación, con una presión en el pecho, con pensamientos repetitivos, con esa urgencia de moverse aunque no haya a dónde ir, con esa fatiga que no se alivia con descanso. Habla como puede, a su manera, como una niña asustada que no encuentra palabras y por eso llora más fuerte. Y tú puedes elegir negarla o pelear con ella, o sentarte con ella y preguntarle con ternura, ¿qué estás tratando de proteger en mí? James Storey sugiere un enfoque que es simple, pero profundamente revolucionario. La pausa. Una pausa verdadera, no una pausa para distraerse, una pausa para sentir, para bajar las defensas, para permitir que lo que sea que está detrás de la ansiedad tenga la oportunidad de mostrarse. Él propone un pequeño ritual, una pregunta esencial que puede cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Qué parte de mí está implorando por espacio? Esa pregunta no busca una respuesta inmediata, no necesita ser respondida con palabras. Es una llave, una apertura, una forma de entrar en contacto con capas internas que usualmente están cubiertas por el hacer, el pensar, el correr. Y cuando haces esa pregunta desde la quietud, algo empieza a moverse. A veces es una emoción que sube, a veces es un recuerdo, a veces es un llanto contenido que por fin encuentra salida. Otras veces no pasa nada. Pero incluso ese nada es información, porque habla del muro que hemos construido entre lo que sentimos y lo que mostramos. Muchas personas descubren al quedarse en silencio con esa pregunta que la ansiedad estaba ocultando una tristeza antigua, una soledad no dicha, una rabia que nunca se permitió, un deseo profundo de ser visto, amado, validado. Y entonces lo que parecía solo un trastorno se convierte en puerta, en guía, en señal. Y ese cambio de mirada transforma todo, porque ya no estás luchando contra tu cuerpo, estás dialogando con tu historia. La ansiedad no quiere hacerte daño, quiere evitar que te rompas. Por eso aparece antes de que toques fondo, como una sirena de advertencia, como una especie de escudo emocional que intenta evitar que veas lo que aún no estás listo para procesar. Pero si te das permiso, si creas el espacio, si sueltas la necesidad de controlar, entonces puedes empezar a escuchar desde otro lugar, desde la presencia, desde la compasión, desde la humildad de no tener todas las respuestas, pero sí la disposición a quedarte contigo mientras aparecen. Y esto no es teoría, es experiencia encarnada.
Es sentarse en una habitación en silencio, sin distracciones. Es sentir el cuerpo, aunque incomode. Es notar el temblor, el calor, el nudo. Y en vez de huir, quedarte. Respirar. No hacer nada. Solo estar. Con respeto. Con cuidado. Con la conciencia de que estás entrando en una zona sagrada. Tu interior. Un interior que lleva mucho tiempo esperando tu visita. Ahí, en ese silencio activo, pueden surgir memorias. O pueden no surgir. Puede aparecer una intuición suave, una imagen, una frase, o solo una sensación de ternura hacia ti. No importa, no hay forma correcta. Lo que importa es que la ansiedad poco a poco va cambiando de forma. Ya no es una amenaza, es una oportunidad, una señal de que algo en ti está despierto, de que hay partes tuyas pidiendo ser reconocidas, de que hay una verdad que no se dice en voz alta, pero que vibra dentro de ti esperando ser escuchada con amor. Porque al final, el verdadero alivio no viene de eliminar el síntoma, viene de comprender el mensaje. Y ese mensaje solo se revela cuando el juicio se disuelve, cuando la prisa se aquieta, cuando el corazón se abre. Escuchar no es fácil, pero es el primer paso hacia una relación distinta con lo que sentimos. Y cuando aprendemos a escuchar lo que la ansiedad intentaba impedir que viéramos, entonces todo se reconfigura, no desde el miedo, sino desde la presencia, no desde la urgencia, sino desde la intimidad. Y esa intimidad sana, sostiene, transforma, porque en el fondo, la ansiedad no es el final, es el lenguaje de algo más profundo diciendo, aquí estoy, ¿me puedes ver? Cuando la vibración interna acelera más allá de la frecuencia del alma, hay momentos en los que todo se mueve, menos tú. La mente corre, salta de pensamiento en pensamiento, arma escenarios, proyecta futuros, calcula riesgos, anticipa decepciones. Corre tanto que se aleja del cuerpo, se aleja del presente, se aleja del alma. Y el cuerpo, que no puede seguir ese ritmo, comienza a tensarse. El pecho se cierra, la respiración se vuelve superficial, los músculos se endurecen, la energía se fragmenta. Y la ansiedad aparece como ese desajuste entre lo que deseas controlar y lo que tu interior ya no puede sostener. La ansiedad no es solo mental, es vibracional. Es el resultado de un desacuerdo sutil entre distintas capas de ti. Es cuando tu mente quiere avanzar, pero tu alma quiere quedarse. Es cuando tu deseo quiere un resultado, pero tu confianza no está lista. Es cuando la acción no nace del centro, sino de la presión. Y entonces, el cuerpo entra en un estado de resistencia, no porque sea débil, sino porque está siendo forzado a sostener una energía que no le pertenece, una energía que no respeta su ritmo interno. Esta disonancia entre el deseo y la confianza crea una frecuencia alterada, un campo energético donde la mente empuja, el cuerpo frena y el alma calla. James Dougherty lo explica con una lucidez serena. Cuando nuestras intenciones no están alineadas con la respiración y con la emoción, se genera un cortocircuito. Y ese cortocircuito se manifiesta como ansiedad, una energía que no encuentra cauce, un torrente que no sabe por dónde fluir, un ruido que impide sentir lo esencial. En ese estado, cualquier cosa puede disparar un colapso. Un mensaje sin responder, un cambio de planes, una palabra dicha sin pensar. Porque no es el hecho lo que colapsa el sistema, es la acumulación. Es la sobrecarga de tensión que no fue liberada a tiempo. Es la suma de todos los momentos en los que fingiste estar bien, en los que seguiste adelante a pesar del cansancio, en los que dijiste que sí cuando querías decir no. Es el precio de haberte empujado más allá de ti. Pero esto no es una condena, es una oportunidad, una señal clara de que ha llegado el momento de volver al ritmo real, al pulso interno, a la frecuencia del alma. Porque el alma no grita, no corre, no exige, el alma susurra, el alma espera, el alma vibra en una frecuencia que solo puede sentirse cuando hay pausa, cuando hay silencio, cuando hay escucha. ¿Y cómo se vuelve a esa frecuencia? ¿Cómo se detiene esa aceleración interna sin caer en el pánico de no hacer nada?
La respuesta no está en la mente, está en el cuerpo, está en la respiración, en el espacio donde el pensamiento, el aire y la intención pueden encontrarse otra vez. James Dougherty y otros neurocientíficos han demostrado que prácticas breves, pero profundas, pueden reconfigurar por completo la biología del estrés. Y una de ellas es tan simple como poderosa: detenerse durante 3 minutos, solo 3, para alinear 3 elementos: el pensamiento, la respiración y la intención. El ejercicio es este. Cierra los ojos. Deja que el cuerpo repose sin tensiones innecesarias. No intentes relajarte, solo suelta. Luego lleva tu atención al aire que entra y sale. No lo controles, solo obsérvalo. Siente cómo el cuerpo se mueve al ritmo de esa respiración. Una vez que estés en contacto con ella, elige una palabra, una sola, una que represente lo que tu alma necesita en ese momento. Paz, confianza, suavidad, presencia. Y repítela mentalmente con cada exhalación, sin prisa, sin expectativa. Solo deja que esa palabra entre en tu campo, que lo limpie, que lo afine. Lo que ocurre en esos 3 minutos no es visible, pero es real. Las ondas cerebrales se desaceleran. El sistema nervioso parasimpático se activa. El cuerpo empieza a registrar que ya no está en peligro, que puede habitar el presente sin miedo, que puede volver a confiar en su propio ritmo. Y eso cambia todo, porque ya no estás intentando controlar la ansiedad. Estás cambiando la frecuencia desde la cual estás vibrando. Estás saliendo del estado de alerta para entrar en un estado de coherencia, de sintonía, de reencuentro con tu verdad interior. Y cuando haces esto a diario, aunque sea una sola vez, el cuerpo comienza a recordar. Comienza a reconocer esa vibración como hogar, como punto de retorno, como refugio interno. Muchos buscan grandes soluciones para calmar la ansiedad. Terapias intensivas, retiros, métodos complejos. Y todo eso puede ayudar. Pero a veces lo más profundo también es lo más sencillo. Detenerse, respirar, sentir, nombrar y permitir que esa alineación tan básica, pero tan olvidada, sea la base desde donde todo lo demás puede empezar a cambiar. Porque no se trata de eliminar el deseo, se trata de alinear el deseo con la confianza. No se trata de dejar de actuar, se trata de actuar desde otro lugar, desde un estado donde el alma no tiene que esconderse detrás del ruido, donde la intención no tiene que pelear con la biología, donde el movimiento nace de la verdad y no de la urgencia. Y en ese estado, la ansiedad pierde fuerza, no porque haya desaparecido, sino porque tú ya no estás peleando con ella. Estás escuchándola, estás respondiendo con presencia, estás recuperando tu centro, estás vibrando por fin en la frecuencia donde la vida no es una carrera, es una danza que comienza con 3 elementos y que continúa cada vez que recuerdas quién eres, más allá del ruido, más allá del miedo, más allá de todo lo que habías olvidado por correr tan rápido. La trampa de huir hacia el hacer, cómo la productividad crónica alimenta el colapso vibracional. Hay formas de huir que están bien vistas, formas de escape que se disfrazan de compromiso, de responsabilidad, de eficacia. Huir en este caso no es correr literalmente, es no parar nunca, es tener la agenda llena, el calendario apretado, las notificaciones encendidas, la mente ocupada con tareas, metas, listas. Es estar siempre haciendo algo, siempre resolviendo, siempre produciendo, como si detenerse fuese perder el tiempo, como si el silencio fuese una amenaza, como si el vacío interno pudiera ser tapado con ocupación. En ese ritmo, la ansiedad no solo es inevitable, es sostenida, alimentada, cultivada, porque el cuerpo se convierte en una máquina y el alma, relegada al fondo, empieza a enmudecer. La productividad se convierte en una identidad y con ella aparece una de las trampas más sutiles del mundo moderno. Pensar que cuanto más haces, más vales. Cuanto más haces, más mereces. Cuanto más haces, menos sientes.
Pero esa cuenta nunca cierra, porque el hacer sin conciencia no sana lo que se oculta detrás, no toca lo profundo, no transforma lo esencial. El hacer constante, sin pausa, sin sentido, sin conexión, se convierte en un mecanismo de defensa, una estrategia para no tener que mirar lo que duele, para no tener que sentarse frente a uno mismo y reconocer: estoy cansado, me perdí, no sé qué siento, no sé qué quiero, estoy huyendo de mí. James Dory ha explorado esta dinámica en múltiples niveles, tanto desde la neurociencia como desde su experiencia de vida. Él lo dice con una claridad que incomoda, pero que libera. El cuerpo puede sostener la tensión por un tiempo. La mente puede empujar. Pero llega un momento en que el sistema colapsa, no por debilidad, por acumulación, por desgaste, por olvido, porque el alma no fue hecha para vivir en piloto automático. Fue hecha para sentir, para elegir, para estar presente. Ram Dass también lo dijo con belleza y precisión. Solo cuando paras, puedes empezar a escuchar lo que es real. Y esa frase, aparentemente simple, encierra una verdad profunda, porque el ruido constante del hacer no deja espacio para la verdad, no deja espacio para el alma, no deja espacio para la intuición. Lo tapa todo con resultados, con urgencia, con productividad. Y el precio de eso es altísimo, porque cuando vivimos así, perdemos la capacidad de reconocer qué parte de nuestro hacer es genuina y qué parte es solo una forma más elegante de huida. Muchas personas con ansiedad severa no lo parecen desde afuera. Son exitosas, competentes, resolutivas. Lo tienen todo bajo control, pero por dentro tiemblan, se desbordan, se ahogan, porque su hacer no está sostenido por una raíz de calma, sino por una necesidad invisible de no colapsar. Y esa tensión, tarde o temprano, se convierte en enfermedad, en insomnio, en adicciones, en rupturas internas que ya no se pueden tapar con una nueva meta. Aquí aparece una invitación que no es fácil, pero que es esencial. Cuestionar el impulso del hacer, no abandonarlo, no rechazarlo, solo observarlo. Preguntar: ¿desde dónde hago esto? ¿Qué parte de mí necesita estar ocupada todo el tiempo? ¿Qué sentiría si no hiciera nada durante una hora, un día, una semana? ¿Qué aparecería si dejara de producir y empezara simplemente a hacer? Esa pregunta no tiene una sola respuesta, pero tiene el poder de abrir espacios que estaban cerrados. Espacios donde lo no dicho puede empezar a respirar, donde lo que dolía en silencio puede empezar a encontrar palabras, donde la ansiedad ya no necesita gritar, porque por fin alguien está escuchando. No se trata de renunciar al hacer, se trata de recuperar la conciencia desde la cual hacemos. Se trata de volver a habitar el cuerpo no solo como un instrumento de eficiencia, sino como un templo de presencia. Se trata de recordar que el valor no está en cuánto haces, sino en cómo estás mientras haces. Que el propósito no se encuentra en la cantidad, sino en la calidad del tiempo vivido. Y cuando empiezas a vivir desde ahí, desde esa raíz de presencia, de pausa, de escucha, la ansiedad cambia de lugar. Deja de ser el resultado inevitable de una vida desconectada y se convierte en una brújula que te muestra cuándo te estás alejando otra vez, no como castigo, como señal, como recordatorio amoroso de que tu sistema necesita cuidado, necesita silencio, necesita verdad. Porque no hay productividad que valga la pena si te pierdes a ti mismo en el camino. No hay logro que compense una vida habitada desde el vacío. No hay meta que cure una herida que no ha sido nombrada. Y en esa comprensión puede comenzar una nueva forma de estar. Una forma más humana, más compasiva, más integrada, donde el hacer nace del ser
donde el movimiento nace del centro, donde la ansiedad no es vencida, sino escuchada, sostenida, comprendida y poco a poco transformada. Transformada no por control, no por obligación, sino por amor, por espacio, por silencio, por una decisión interna que dice: no necesito correr para valer, no necesito hacer para existir, puedo detenerme y en esa pausa puedo empezar a recordar quién soy. El factor bioquímico ignorado. ¿Cómo la ansiedad altera tus neurotransmisores vibracionales? El cuerpo es un territorio sagrado. No es solo una estructura física ni una máquina biológica. Es un campo vibracional en constante diálogo con lo que piensas, lo que sientes, lo que crees. Y dentro de ese campo existen mensajeros silenciosos, moléculas, señales eléctricas, redes químicas que sostienen tu estado emocional más allá de lo que puedes controlar conscientemente. Hablar de ansiedad, entonces, no es solo hablar de emociones o pensamientos, es hablar también de bioquímica, de los procesos invisibles que suceden dentro de ti cada vez que sientes que algo se acelera, se colapsa, se agita sin razón aparente. La mayoría de las personas piensa que la ansiedad es un tema meramente psicológico o espiritual, pero la verdad es que también es profundamente físico. En estados de ansiedad prolongada, el cuerpo entra en lo que los neurocientíficos llaman modo de supervivencia. En este modo, el sistema nervioso simpático se activa y dos sustancias claves se disparan: el cortisol y la dopamina. El primero es la hormona del estrés. El segundo, el neurotransmisor que regula la anticipación, el deseo, el impulso. Juntos, cuando se mantienen elevados durante mucho tiempo, crean un estado de hipervigilancia, un estado donde todo parece una amenaza, donde el cuerpo no logra descansar, donde la mente no puede parar. Y aquí ocurre algo que pocos comprenden. Aunque el peligro no sea real, el cuerpo reacciona como si lo fuera. Porque para el sistema nervioso, lo que importa no es la lógica, es la vibración. Si tu campo energético se llena de pensamientos de miedo, si tu respiración se vuelve corta, si tu foco está constantemente en lo que podría salir mal, el cuerpo recibe el mensaje: algo está en riesgo, y responde liberando más cortisol, más dopamina, más adrenalina, no como castigo, sino como protección, como una forma de prepararte para una amenaza que, muchas veces, solo existe en la mente. James Doty ha insistido en que esta dimensión bioquímica no puede ser ignorada, porque mientras no entendamos que la ansiedad también es una respuesta física sostenida en el tiempo, seguiremos creyendo que todo se trata de fuerza de voluntad, de pensar positivo, de elegir otra cosa. Pero cuando tu química está desequilibrada, ni la afirmación más poderosa puede sostenerte, porque la biología pesa, la química pesa. La neurofisiología no es una barrera, pero sí es una condición, y necesita ser regulada no con exigencia, sino con conciencia. Es ahí donde entra el poder de las prácticas simples, no como técnicas mágicas, sino como herramientas para volver a la coherencia. Una de las más efectivas, validada por estudios científicos, enseñada por Doty y muchos otros, es la respiración de coherencia cardíaca. Esta práctica no busca controlar la mente, ni analizar los pensamientos. Busca reequilibrar el sistema nervioso desde el corazón, literalmente, porque el corazón no solo bombea sangre, es también un órgano sensorial, un generador de campos electromagnéticos que impactan directamente en el cerebro, en las emociones, en todo el sistema. La práctica es sencilla, pero su efecto profundo. Consiste en respirar de forma rítmica y consciente durante unos minutos, sincronizando el ritmo de la inhalación y la exhalación. Por ejemplo, 5 segundos para inhalar, 5 para exhalar, mientras llevas la atención al centro del pecho. No con tensión, no con expectativa, solo habitando ese espacio, sintiendo. De a poco, el ritmo interno comienza a cambiar. El corazón entra en lo que se llama coherencia, y esa coherencia se transmite al cerebro. El cortisol disminuye, la dopamina se estabiliza,
la mente se aquieta y lo más importante, el cuerpo empieza a sentirse seguro otra vez. Sentirse seguro, esa es la clave, porque cuando el cuerpo no se siente seguro, todo se desordena, las decisiones, los vínculos, los pensamientos. Y muchas veces no se trata de que algo esté mal afuera, se trata de que tu química interna te está diciendo, no estamos bien. Pero cuando aprendes a crear ese espacio de coherencia, aunque sea por unos minutos al día, empiezas a recordarle al cuerpo que puede descansar, que no hay peligro inmediato, que puede volver a confiar. Y esa confianza no viene de afuera, viene de ti, de tu respiración, de tu presencia, de tu capacidad de regular tu vibración desde adentro, no con imposiciones, no con lucha, no con prisa, con ternura, con constancia, con la humildad de entender que a veces el primer paso para sanar la ansiedad no es dejar de sentirla, sino darle al cuerpo las condiciones para que pueda empezar a relajarse. Porque la vibración con la que vives no es solo una cuestión emocional, es una cuestión química, energética, espiritual. Todo está conectado. Y cuando te permites entrar en ese espacio donde la biología se alinea con la conciencia, el cambio ya no es una teoría, es un estado, un lugar al que puedes volver, un punto de apoyo interno que no depende de lo que pase afuera. En ese lugar, la ansiedad no desaparece como por arte de magia, pero pierde fuerza, pierde dominio, se vuelve más suave, más comprensible, porque el cuerpo deja de estar en guerra y empieza a recordar que puede habitarse con calma, que puede confiar en la respiración, en el ritmo, en la quietud. Y tú, al sentir eso, también lo recuerdas. Recuerdas que no estás roto, que no estás solo, que no eres solo tus síntomas. Eres también tu capacidad de regularte, de sostenerte, de crear un entorno interno donde la vibración del miedo no tenga que ser la única que suene. Porque en ese silencio donde todo se ordena, también hay un canto que viene de adentro y que te recuerda que siempre puedes volver a ti, volver al centro, volver al ritmo que tu alma nunca dejó de sostener, incluso cuando tú lo habías olvidado. La metáfora del agua turbia, cuando silenciar no es reprimir, es permitir decantar. A veces confundimos el silencio con la ausencia. Creemos que silenciar es negar, que callar es esconder, que no hablar de algo significa que estamos evitando sentirlo. Pero hay un tipo de silencio que no es evasión, sino medicina. Un silencio que no reprime lo que duele, sino que le da espacio para respirar. Un silencio que no es negación, sino alquimia. El silencio que decanta. Como el agua cuando deja de agitarse. Como el lago que solo se aclara cuando todo deja de moverse. Imagina ese lago, uno que ha sido agitado por el viento, por la tormenta, por las piedras que alguien lanzó sin cuidado. Su superficie está turbia, revuelta, opaca. Nada se ve con claridad. Todo parece confuso. Así es la mente cuando la ansiedad la habita sin tregua, llena de pensamientos desordenados, emociones que se superponen, recuerdos inconclusos, anticipaciones que se atropellan. Y lo intentas todo, razonar, explicar, distraerte, resolver, pero entre más haces, más agitas el agua. Porque lo que está turbio no necesita ser forzado a aclararse, necesita espacio, necesita quietud, necesita que lo dejes estar. James Doty habla de esta dimensión con una delicadeza que desarma. El sistema nervioso cuando se siente seguro no necesita ser controlado, se regula solo. La mente cuando no se siente amenazada no necesita que la silencien a la fuerza, se aquieta por sí misma. Como el lago, como el agua que, al dejar de moverse, empieza a revelar lo que hay en el fondo. Pero para llegar ahí hace falta una decisión interna, una decisión que muchas veces es contraintuitiva. No seguir buscando respuestas, no seguir buscando salidas, no seguir hablando de lo mismo una y otra vez, sino entrar en ese espacio de pausa, no para huir, sino para permitir que lo que está adentro pueda tener su tiempo, su ritmo, su proceso,
para permitir que la mente, acostumbrada a resolverlo todo, pueda por fin descansar. Este tipo de silencio no se impone, se invita, se cultiva, se honra. Es el silencio que nace de la presencia, de la humildad de reconocer que no siempre necesitas entender para empezar a sanar, que no siempre necesitas palabras para empezar a escuchar, porque hay cosas que el alma solo revela cuando no hay ruido, cuando no hay juicio, cuando no hay presión por encontrar sentido. Eckhart Tolle lo expresa con una sencillez luminosa. El silencio no es solo la ausencia de ruido, es la presencia viva de la conciencia misma. Y esa conciencia no está interesada en explicaciones, está interesada en verdad, en autenticidad, en contacto real. Y ese contacto muchas veces solo es posible cuando decides dejar de intervenir, cuando decides mirar sin manipular, escuchar sin interpretar, sentir sin temer. Hay una práctica profundamente simbólica que nace de esta metáfora del agua turbia. No requiere técnicas complejas, ni herramientas externas. Solo 2 minutos. 2 minutos de quietud, con los ojos cerrados, respirando de forma natural, llevando la atención al espacio del pecho o del abdomen, imaginando ese lago dentro de ti, observando cómo se mueve, cómo está, sin intentar cambiarlo, solo estando ahí, testigo, presente, abierto. Y poco a poco en ese espacio interno, algo comienza a cambiar, no porque tú lo forces, sino porque dejas de forzarlo. Tal vez aparezca una emoción, tal vez un recuerdo, tal vez solo el silencio. Todo es bienvenido, porque lo importante no es lo que aparece, es tu disposición a sostenerlo sin rechazo, sin juicio, sin prisa. Esa es la verdadera práctica. Esa es la verdadera transformación, no el control, sino la entrega. Y esa entrega, aunque sutil, reconfigura todo, porque el sistema nervioso lo percibe, el cuerpo lo siente, el alma lo reconoce. Y entonces, la ansiedad ya no es un enemigo a vencer, es un campo agitado que está buscando reposo. Una señal de que has vivido demasiado tiempo corriendo, hablando, decidiendo, sin detenerte a mirar, sin darte permiso de ser simplemente agua. Agua que se mueve, que se agita, pero que también puede calmarse, que también puede volverse clara, que también puede reflejar el cielo cuando nadie la perturba. En ese reflejo muchas veces aparece lo que estabas buscando, no como una idea, no como una solución, sino como una sensación, una certeza sin palabras, un reconocimiento profundo. No estoy perdido, no estoy roto, solo estaba nublado, solo estaba agitado, solo necesitaba dejar de huir para poder ver. Y eso cambia todo, porque ya no necesitas correr detrás de la claridad, ya no necesitas exigirte sanación inmediata. Empiezas a confiar en los ciclos, en los procesos, en la inteligencia silenciosa que vive dentro de ti y que sabe exactamente cómo decantar cuando tú dejas de intervenir, cuando tú te haces a un lado, cuando tú simplemente respiras y permites que el agua se aclare sola. Y es ahí, en esa transparencia interna, donde muchas veces encuentras lo más valioso. No una gran verdad, no una gran revelación, sino un silencio profundo que te abraza, que te dice, estás aquí, estás vivo, estás volviendo, y eso ya es suficiente. Eso ya es todo. Historia real, de ataques de pánico a portales de expansión. No todas las historias de ansiedad terminan en colapso. Algunas, aunque comienzan en la oscuridad, se convierten en puertas. No de salida, sino de expansión. No de negación del dolor, sino de reconexión con algo que estaba profundamente olvidado. Esta es la historia de Javier. No un gurú, no un terapeuta, no un autor reconocido. Javier era, simplemente, alguien que vivía atrapado en una rutina que le exigía funcionar cuando por dentro estaba fragmentado, como tantos otros, como quizá tú.
Javier tenía 38 años cuando experimentó su primer ataque de pánico. No hubo un evento dramático que lo provocara, ninguna pérdida reciente, ningún trauma visible, solo una acumulación, una presión interna que no encontraba forma de salir. Llevaba años trabajando en una empresa donde era admirado por su eficiencia, su compromiso, su capacidad de resolver, pero nadie, ni siquiera él, se había detenido a preguntarse desde dónde sostenía todo eso, qué lo movía, qué lo hería, qué lo agotaba. El primer ataque lo sorprendió en el supermercado. Sintió que no podía respirar, que el corazón se aceleraba sin motivo, que las paredes se cerraban, que algo dentro de él se rompía. Terminó en el suelo, sin poder explicar qué le estaba ocurriendo. Lo llevaron al hospital. Le dijeron que todo estaba bien, que era ansiedad, que descansara unos días. Pero lo que vivió no fue un simple episodio, fue un umbral, un llamado, una grieta por donde empezó a filtrarse una verdad más grande. No podía seguir viviendo de esa forma. Durante meses, Javier intentó superarlo. Siguió todas las indicaciones: medicación, terapia cognitiva, mindfulness, pero nada parecía tocar el núcleo. Lo que sentía no era solo miedo, era desarraigo. Era la sensación de haberse perdido de sí mismo, de no saber en qué momento había dejado de habitar su cuerpo, de no recordar cuándo fue la última vez que sintió alegría sin motivo, presencia sin esfuerzo, gratitud sin condiciones. Hasta que un día, cansado de pelear contra la ansiedad, dejó de resistirse. Ya no buscó más técnicas, ya no quiso más respuestas, simplemente se sentó en silencio, no como quien espera una solución, sino como quien se rinde a lo que es. Y fue ahí, en ese espacio sin expectativas, donde algo comenzó a moverse de otra manera. Empezó a escribir. No lo que pensaba, no lo que sabía. Escribía lo que surgía en el vacío. A veces eran palabras sueltas, a veces frases incompletas, a veces solo puntos, silencios, espacios. Un diario del silencio, como él lo llamaba. Un lugar donde no se analizaba, no se juzgaba, no se corregía, solo se permitía ser. Y en ese proceso, día tras día, Javier comenzó a escuchar. No voces místicas, no visiones. Escuchaba lo que antes había negado, su tristeza, su necesidad de ser visto, su agotamiento, su ternura. La ansiedad no desapareció de inmediato, pero se transformó. Dejó de ser una amenaza. Empezó a sentirse como una parte más de sí mismo, una parte que pedía atención, cuidado, amor. Descubrió que podía habitar su ansiedad sin ser devorado por ella, que podía sostenerla con respiración, con presencia, con compasión. Con el tiempo, Javier rediseñó su vida, no desde el rechazo a lo anterior, sino desde una comprensión más profunda. Dejó el trabajo que lo drenaba. Comenzó a estudiar algo que siempre había amado, pero que había considerado poco práctico: filosofía. Se mudó a un lugar más pequeño, más silencioso, más conectado con la naturaleza, no como una huida, sino como una elección vibracional. Hoy, cuando habla de su historia, no lo hace con orgullo, ni con pena, lo hace con gratitud, porque entiende que la ansiedad fue el umbral que lo devolvió a sí mismo, el detonante que lo obligó a dejar de fingir, el lenguaje que su alma necesitó para decirle: ya basta, ya es hora, ya puedes volver. Lo más hermoso de su relato no es la transformación externa, es la interna, la forma en que aprendió a mirar, a escucharse, a sostenerse, a permitir que el silencio fuese parte de su camino, un silencio que no excluye, que no aísla, que no borra, un silencio que nutre, que revela, que une. Cada palabra que Javier escribe hoy, cada conversación que sostiene, cada momento que respira con presencia, lleva la huella de ese tránsito, no como una cicatriz, como un mapa que no sirve para todos, pero que puede inspirar a muchos, porque cada uno tiene su propio lago turbio, su propio ataque de pánico, su propio regreso silencioso. Lo importante no es replicar el camino, es recordar que hay camino, que hay regreso, que hay posibilidad. Y que tal vez, solo tal vez, la ansiedad que tanto temes sea la puerta que has estado buscando sin saber, la puerta que no lleva a otro lugar, sino a ti,
a tu centro, a ese lugar donde no necesitas entenderlo todo para sentirte en casa, donde basta con escuchar, con respirar, con simplemente estar, porque ese simple acto ya es en sí mismo un acto de sanación, un acto de amor, un acto de verdad. El silencio no elimina la ansiedad, la transforma. La mayoría de las personas quiere que la ansiedad desaparezca, que deje de aparecer, que no interfiera más, que se borre como una mancha incómoda del alma. Pero ese deseo, aunque comprensible, parte de una visión incompleta, porque la ansiedad no es un error, no es un defecto, no es un obstáculo que debe ser extirpado para alcanzar la paz. Es, en muchos casos, la voz que grita lo que tú has estado silenciando. Es el eco de una parte tuya que lleva demasiado tiempo esperando ser escuchada. No es enemiga de tu calma, es el puente que puede llevarte hacia ella, si dejas de rechazarla. James Doty lo ha repetido en numerosas ocasiones. La verdadera transformación interior no ocurre cuando controlas tus emociones, sino cuando cambias tu relación con ellas. La neurociencia demuestra que lo que activa la plasticidad cerebral no es simplemente repetir afirmaciones positivas ni eliminar pensamientos negativos. Es la calidad emocional con la que habitas tu experiencia. Es tu presencia, es tu intención y sobre todo, es tu capacidad de crear un espacio interno donde todo pueda existir sin ser destruido por tu juicio. La ansiedad, cuando no es comprendida, se vuelve un monstruo, pero cuando es acogida con amor, se convierte en maestra, no porque desaparezca, sino porque cambia de forma, se vuelve más suave, más clara, más útil, se convierte en guía. Y esa guía no te lleva a un lugar de control absoluto ni a un estado donde todo esté resuelto. Te lleva a un lugar donde puedes vivir en contacto con lo que es real, con lo que está aquí, con lo que necesita ser sostenido, no corregido. Eckhart Tolle dice que el silencio es el único lugar donde no hay ansiedad porque no hay ego proyectando el futuro. Y eso es exactamente lo que este recorrido propone. No una solución rápida, no una técnica mágica, sino un retorno al único espacio donde la ansiedad pierde su forma de amenaza, el presente. No el presente como concepto, el presente como experiencia, como contacto, como entrega. Porque cuando estás presente, no necesitas entender todo lo que sientes, solo necesitas sentirlo. Cuando estás presente, no necesitas controlar el flujo de tus pensamientos, solo necesitas no engancharte en ellos. Cuando estás presente, no necesitas que todo esté en orden para descansar. Descansas porque estás contigo, porque estás en ti, porque has vuelto al cuerpo, a la respiración, a la verdad de lo que eres cuando no huyes de ti. Este video no fue una explicación. Fue una invitación a dejar de luchar contra lo que sientes, a dejar de creer que la ansiedad es una prueba de que estás roto, a permitirte escuchar lo que hay detrás del ruido, a recordar que el alma no habla en fórmulas, habla en síntomas, en vacíos, en estremecimientos y también en silencios. Porque el verdadero antídoto para la ansiedad no es más control, es más presencia, más escucha, más silencio. Un silencio que no se impone desde afuera, sino que nace desde adentro. Un silencio que no evita lo que duele, sino que lo abraza sin palabras. Un silencio que no borra tus preguntas, pero que las sostiene sin ansiedad por responderlas. Y tal vez esa sea la mayor sabiduría. Aprender a quedarte contigo, incluso cuando no sabes qué hacer contigo. Aprender a habitar tu cuerpo, incluso cuando tiembla. Aprender a mirar tu mente, incluso cuando se acelera. Aprender a estar en tu vida, incluso cuando parece que no puedes más. Ese incluso cuando es la puerta, el umbral, la rendición que no es derrota, sino despertar. Y al cruzarlo, algo cambia, no fuera, dentro.
en la forma en que te miras, en la forma en que te sostienes, en la forma en que decides no correr, no exigir, no fingir. Solo estar, solo respirar, solo permitir que la calma no sea una meta, sino un modo de presencia. Entonces la ansiedad ya no te domina, ya no te define, ya no te arrastra. Se vuelve una parte más de tu historia, una historia que no termina en caos, sino en conciencia. En ese espacio donde lo que parecía fragmento se vuelve puente, donde lo que parecía enemigo se vuelve maestro, donde lo que parecía grito se vuelve silencio. Y en ese silencio, por fin, recuerdas quién eres. Recuerdas que tu alma nunca te abandonó, que solo te estaba esperando, que solo necesitabas que tú también volvieras. Volvieras a ti, volvieras al centro, volvieras a ese lugar donde incluso con ansiedad puedes vivir en paz. Porque la paz no es la ausencia de todo lo que duele, es la presencia incondicional con todo lo que eres, tal como eres, aquí, ahora, en silencio.